Saludamos al historiador Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Quisiera el día de hoy, licenciado Rodas, hablar sobre un tema de coyuntura política con sus perspectivas relacionadas con esta campaña electoral que le estamos viviendo ya desde un punto de vista del interés general de los ecuatorianos. Ha preocupado mucho una serie de actitudes prepotentes, sinuosas en cuanto a la aplicación de la ley electoral por parte del presidente de la República y ADN en general, mientras desde el punto de vista de los diagnósticos hay un preocupante informe de Latino Barómetro sobre el 2024 en Ecuador, en el cual queda claramente determinado que los ecuatorianos tienen una afinidad y hasta una simpatía con el autoritarismo. Bienvenido. Muy gentil por la invitación, un saludo cordial a usted, lo propio a quienes nos escuchan y nos ven. La Comisión Nacional Anticorrupción emitió un comunicado público que, como ustedes comprenderán, está lejos de lo que significa asumir posturas de carácter político electoral, pero que expresan un sentimiento de los elementos fundamentales que constituyen el contexto del proceso electoral. Digo del proceso electoral, no del proceso de la democracia, porque ese es un proceso que todavía no somos capaces como país de construirlo a diario y cotidianamente para que podamos hablar de una democracia que en nuestro concepto debe ser una democracia radical. El proceso electoral ha abierto el compás de opiniones de diversos sectores, unos preocupados de hacer campaña electoral y obtener ventajas a su favor, en el ánimo, como lo han dicho los candidatos a los que me refiero, de lograr que aquellos que han sido sancionados por actos de corrupción o puedan retornar al país o sean liberados sin ningún inconveniente. Es decir, no hay tesis, lo que hay es una propuesta de una acción para la impunidad. Otras candidaturas se han quedado en la farándula y la farándula eleccionaria solamente contribuye a que no exista debate ideológico ni doctrinario, en momentos en que la ideología y la doctrina deben ser retomadas para que no sea solamente la farándula del TikTok o de otras redes las que imponen el ejercicio de la cuantificación electoral. Pero también ha habido comportamientos de otra naturaleza que demuestran con líneas autoritarias, verticales. Todas ellas no tienen espacio en el país. Nosotros decimos que ni la corrupción, ni la impunidad, ni el autoritarismo deben tener espacio y que el proceso eleccionario debe ser, ojalá, un mecanismo importante para confrontar civilizadamente ideas, contraponer tesis y establecer búsqueda de soluciones a enormes conflictos que existen en el país. Pero hay una imagen diferente que se refleja desde el ejercicio del poder, incluso por parte de algunos candidatos a través de sus declaraciones. Ya lo escuchamos, o escuchamos algo de eso en el debate vicepresidencial. Así es. No hay epistemes fundamental que motive determinadas propuestas. Me explico. Si el Estado debe intervenir en algo o no, allí existe una definición ideológica. No se trata de estatismo o de conductas de antiestado, pero a propósito de ese debate pueden emerger muchas opiniones. Habrá gente interesada en privatizar, por ejemplo, la seguridad social y otros no. Estos son los debates de fondo. Pero lo que se está llevando adelante es obviar los temas fundamentales mientras se va imponiendo en el país, y yo diría que en la región, como usted muy bien lo señala, una voz casi subterránea, pero en otras partes que emerge con fuerza, que el autoritarismo es la mejor forma de gobernar para poner orden. Bueno, aquello es la imposición sobre el conglomerado social de una o de dos ideas que pueden ser importantes, pero que al no tener espacio de debate
se las imponen. Y para llevar adelante algunos objetivos en la conducción del Estado, el autoritarismo puede ser un mecanismo que abrevia cualquier consulta previa, cualquier debate, y que impone decisiones. Esto no es lo adecuado, no es lo correcto en una democracia que intenta ciertamente incorporar a los grandes sectores de la sociedad en las definiciones de los temas sustantivos del país. ¿Y cuáles serían esos temas fundamentales que se están obviando? Por ejemplo, los temas vinculados a la deuda externa, los temas vinculados a quiénes son los tenedores de esa deuda, si debemos priorizar o no ese pago. Yo no digo no pagar, priorizar en qué etapas, en qué momentos, en lo que significa el modelo de la economía del Estado ecuatoriano, si debe o no generarse las acciones de las privatizaciones, cuál debe ser el rol del Estado frente a hechos tan sensibles como el de la salud, la educación y la vivienda, etcétera. Son temas que de carácter general parecería que no inducen a posiciones contrapuestas, pero es al contrario. Hay sectores que se plantean la privatización por la privatización, y hay otros sectores que pueden y deben defender, o tienen que defender, o quieren defender roles de compromiso del Estado para normar la actividad económica y social en el país. Solo por señalar unos cuantos ejemplos, pero obviar estos temas en base a propuestas que no dicen nada, que son absurdas, que tienen solamente la mediatez de la campaña, es una forma de evadir los grandes temas de la confrontación y de la discusión a los que debemos ser convocados, no solo en las elecciones, sino de manera permanente. ¿Y cómo ve usted ese aprovechamiento permanente que existe de la cosa pública en Ecuador, que se traduce en corrupción o por lo menos en algo que tiene que ver con un abuso de posiciones, ya sea en el sector público o en situaciones de poder? Algunos de este tipo de actitudes y de personajes han sido combatidos incluso electoralmente por el presidente de la República, evidentemente también con un interés político. Nos referimos al caso AAA, que involucra al alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, al caso Telconet, que dejó fuera de la contienda a Jan Topic, al caso Purga, ese manejo tramposo de la justicia encabezado por un exasambleísta Muentes con cercanía a Jaime Nebot, y ahora el caso del candidato a la vicepresidencia de la República, Diego Borja. La acción pública o el ejercicio público es uno de los factores que desencadenan, si es que no hay los correctivos necesarios y las alertas indispensables, en actos de corrupción. Y el acto de corrupción, además, se configura porque también sectores privados están interesados en aquello, porque el acto colusorio pues requiere de aperturas en el Estado, en el gobierno, en las esferas públicas, para cometer fraudes de cualquier naturaleza, provocadas, incididas, insinuadas, concertadas, y en beneficio de sectores privados. Eso es evidente, de tal manera que por ello es que la sociedad debe ser una especie de contrapunto, una piedra en el zapato del poder, cuando se tiene una actitud realmente independiente para orientar ese ejercicio público y para no permitir que la corrupción siga siendo una especie de incertidumbre constante y permanente en el ámbito nacional, que además quita recursos económicos del Estado y que pudieron haber sido utilizados en educación, en salud o en cualquier otra circunstancia. Este es un tema fundamental, por lo tanto, que yo no veo que exista debate entre los candidatos, porque hay generalidades. Decir vamos a combatir la corrupción es más o menos, mañana va a ser día de cualquier santo, y eso es obvio, eso llega. Pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Con qué interés lo van a hacer? ¿Con cuál es la ruta de confrontación a los núcleos corruptos? Que no solamente son aquellos que se llevan recursos de los ecuatorianos de los bolsillos. Hay formas diversas de corrupción. Y una de ellas, por ejemplo, yo le he señalado,
los tenedores de la deuda externa, este gran conflicto de la deuda externa que nunca ha terminado de ser evaluado de manera adecuada. Creo que allí están los temas centrales para enfrentar a la corruptela y no con el discurso ni con posiciones ambiguas. Usted señaló varios casos, yo agregaría uno para terminar esta parte. Todavía nosotros en la Comisión Nacional Anticorrupción no entendemos y no estamos cuestionando la construcción de las cárceles, pero no entendemos cómo se entregaron la construcción de las 2 cárceles a la empresa CRBC, que es la que se robó el Hotel Quito de las manos del IES, una empresa que está calificada como constructora, no es un operador hotelero o turístico, es una empresa constructora con cuestionamientos muy graves por parte del BID por incumplimiento, pero además ¿Empresa china? una empresa china, pero además obtuvo en venta irregular y fraudulenta un bien patrimonial y público. Y a esa empresa, a dedo, se le ha entregado la construcción de las cárceles. Son cosas que uno no entiende. Allí hay un elemento adicional a los que usted señaló hace pocos minutos. ¿Cómo aspiraría usted a lograr qué caminos deberían seguirse para que efectivamente se dé eso que la Comisión Nacional Anticorrupción ha aclamado, ha hecho llamados públicos, una discusión civilizada de ideas en esta campaña electoral, en el que se traten los temas que deben tratarse y se vislumbren las soluciones debidas para los grandes problemas del país? Aquello es una responsabilidad de los partidos políticos en gran parte. Es que todo el sistema está mal. Los partidos políticos en su gran mayoría se han constituido por las normas del Código de la Democracia en instrumentos de alquiler para que puedan participar los candidatos. Como la norma dice que han de ser apoyados por un partido, entonces el partido termina siendo un instrumento de alquiler, muchos de ellos. Por eso es que no tienen problema en ser candidatos por el partido A o el Z, que en términos teóricos son contrapuestos ideológicamente, porque allí hay este elemento. Un segundo asunto, se ha fabricado en el imaginario nacional que los elementos ideológicos, las tesis, los conceptos, las epistemes del respecto de la ideología y de la doctrina ya no existen, ya no sirven y que ese debate no debe promoverse. Tercero, un consejo electoral que genera zozobras, que no opina sobre normas expresas, por ejemplo, que los funcionarios públicos deben renunciar a su cargo o deben excusarse o pedir licencia de su cargo para estar en campaña electoral, no opinan, no dicen nada, tienen una voz silente, parecería que también hay problemas de intereses cruzados en la acción de algunos de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, y todo esto constituye una tramoya, constituye una serie de factores que se entrecruzan y que impiden, por lo tanto, que la opinión ciudadana expresada en las candidaturas tengan alguna voz real de confrontación civilizada de ideas. Y se han generado, por último, en la esfera nacional, grandes asimetrías que pueden ser falsas, asimetrías que evaden para que posiciones intermedias, para que posiciones diversas, por decirlo de mejor manera, puedan también tener opinión. Entonces, en medio de aquello, el conflicto no solamente es de este proceso electoral, viene siendo de los últimos procesos eleccionarios y seguirá siendo si es que no hay correctivos fundamentales en la norma constitucional y en el Código de la Democracia. Es decir, promovemos nosotros un cuestionamiento, si se quiere, a todo lo que estamos mirando, no para que se componga en los siguientes 3 meses, sino para que haya un cambio de conciencia y un cambio de actitud en el país, para que las elecciones no sean solamente un rito que de cada 2 o 4 años se cumplen, sino que sea fundamentalmente el resultado de un gran debate nacional sobre temas fundamentales. ¿Qué reflexiones ha hecho la Comisión Nacional Anticorrupción sobre ese riesgo advertido por algunos expertos, en el sentido de que este proceso electoral, el próximo, que se inicia ya con el acto del voto, el próximo 9 de febrero, pueda significar un paso más hacia adelante, un acercamiento
a esa condición ya anticipada por algunos medios de comunicación de un narcoestado, a una mayor infiltración delincuencial en estamentos de poder. El Consejo Nacional Electoral tiene una obligación cotidiana de exigir que los partidos políticos le informen cuáles son las aportaciones, por ejemplo, las aportaciones económicas para el proceso eleccionario. Y el otro asunto, actuar sobre aquello que significa la entrega de dádivas en la campaña electoral. Ninguno de estos dos actos, a los que está obligado en plena campaña electoral, los ha puesto en marcha. Miran para otro lado, no les interesa, no les conviene, no les compete según ellos, pero algo más grave. Actúan a espaldas de la realidad que estaba ocurriendo y entonces tenemos candidaturas que sin ningún rubor regalan lo que pueden en la campaña electoral, que es una forma anticipada de la compra del voto. Desgraciadamente hay que entenderlo así. ¿Y qué control hacen sobre las cuentas de los partidos? Que hay partidos que tienen una presencia en redes, en la actividad de la propaganda cotidiana. Nadie actúa frente a estas circunstancias, de tal manera que allí hay elementos preocupantes que pueden permitirnos configurar la idea de que ciertamente hay recursos económicos no lícitos que están entrando en la campaña electoral y que nadie es capaz de controlar cuando hay un organismo electoral que está cuestionado por todo lo que sabemos. De tal suerte que es un problema serio, es un problema conflictivo, y como no se actúa por parte de los organismos del Estado con rapidez, Contraloría, Fiscalía, etcétera, deberían moverse en esta línea de conductas que estamos señalando, pues estamos abriendo las puertas para momentos impredecibles de la política nacional, que hoy ya tienen incertidumbres y que hacia el futuro serán mucho más graves. Y además de esta renovación del Ejecutivo, del Legislativo, hay todo un proceso largo, engorroso, pero que se viene dando de reestructuración, primero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tuvo ya un cambio relevante, no necesariamente bueno, quizá lo contrario. La Fiscalía, la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el propio CNE. Claro, los organismos de control y los mamotretos como el Consejo de Participación Ciudadana no contribuyen sino a generar desfases en la vida institucional del país. El Consejo de Participación Ciudadana es el mejor ejemplo de lo que puede ocurrir en los siguientes meses. Allí se hace una especie de distribuciones del pastel que se llama el país. Una distribución que se hacen además en otros lados. Quienes están en el Consejo de Participación Ciudadana terminan siendo operadores de estos acuerdos nacionales y mueven las fichas en función de ese interés. Y yo tengo la impresión de que la designación próxima, por ejemplo, de la fiscal o del fiscal, va a ser uno de los temas muy graves, porque hay gente interesada en tapar lo que ha ocurrido antes, mucho antes, en momentos determinados de la historia de la actividad pública del país, de lo que puede estar ocurriendo hoy. De tal manera que allí tendrán que buscar estos acuerdos para efectos de que las designaciones no sean sobre las características de probidad notoria de algunas candidaturas, sino del interés político de los sectores hegemónicos del Ecuador. Esa es una preocupación, con lo cual volvemos al punto de partida. ¿Para qué sirve este Consejo de Participación Ciudadana que no sea como lo que acabo de señalar, que es la distribución de la gran torta nacional en función de los intereses de los grupos políticos y económicos y sociales del Ecuador? Y desde luego, en las otras funciones ocurre lo propio. De manera lenta, de manera inadecuada, a veces la justicia va llegando, ya hemos visto para quiénes y en contra de quiénes. Una justicia que opera en favor de la delincuencia, una justicia también cooptada por niveles delincuenciales, al menos en términos generales, porque hay grandes omisiones que son importantes, porque hay gente honesta, hay gente que trabaja en función de los hechos reales de la justicia. Pero acabamos de escuchar a una jueza que entregó hace poco
un drive diciendo que allí le ponían que la sentencia. La propia Comisión Nacional Anticorrupción vivió esa circunstancia, nosotros lo dijimos, cuando le entregaron también un drive a la jueza Karen Matamoros, elaborado en la Contraloría, en el Departamento Jurídico, para que dicte una sentencia en contra de la comisión. Y lo dijimos esto hace 10 años. Así es que no se ha cambiado mucho y hay temas de mucha preocupación que no se interviene a tiempo. Problemas como aquello que significó la carencia de una política de los regímenes anteriores y de la improvisación que ocurrió en los últimos meses para enfrentar la ausencia de energía eléctrica. Y tenía que allí intervenir de manera ágil y rápida, por ejemplo, la Contraloría y Fiscalía, porque se conocía que Progen no produce motores, sino que se le ocurrió decir que puede venderlos cuando son motores de segunda o tercera generación. Ese tipo de cosas se las dice no para afectar a alguien, al régimen, a un gobierno. Tienen que entender que es una opinión para generar la acción del contraste a la acción pública, que es el rol de la sociedad civil, que es el de fiscalización y accionar la Contraloría Social. Pero cuando no se entienden esas realidades, cuando se cree que todo es una confrontación, se provocan las opacidades de los organismos de control y se provocan los autoritarismos desde el poder central. De tal manera que creo que este proceso eleccionario lo que nos ha llevado y nos debe llevar es a una reflexión sobre los contextos de lo que debe significar la democracia, pero no solo como en el acto electoral, como lo acabo de decir, sino la democracia entendida ya en la práctica de la acción pública y del ejercicio del poder político, en cuyos espacios la voz de la sociedad civil, la voz de la opinión pública, la voz de los medios de comunicación, la voz de todos los ciudadanos debe ser respetada, escuchada, porque no hace sino contribuir a que las cosas intenten ser manejadas con mayor agudeza en atención a los enormes conflictos y a la verdadera asimetría que existe en el país, que es pocos tienen todo y la inmensa mayoría no tiene nada. Para finalizar, licenciado Rodas, una reflexión sobre el papel que ha jugado o ha dejado de jugar la autoridad electoral, la función electoral y lo fundamental que resulta el control de gasto de campaña en las instancias que estamos viviendo en estos días, pues este es la simiente de los conflictos de intereses. Es que cuando hablamos del Consejo Electoral tenemos omisiones desde muchísimo tiempo atrás. Nunca contestó las observaciones de la Contraloría respecto de los cuestionamientos de Contraloría sobre el uso del software electoral que proclama resultados. Y este no es un tema de los últimos 4 o 5 años, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Nunca dieron una respuesta sobre ese tema. Un organismo electoral que lo que ha hecho es en el tiempo mantenerse haciendo el juego a determinados intereses, y hoy vemos que no tienen probidad, porque muchos de sus parientes ocupan cargos públicos relevantes, inclusive fuera del país, con lo cual terminan siendo funcionarios del régimen central. No es una función independiente. Por eso es que la veeduría, la auditoría y el control social sobre los procesos eleccionarios son fundamentales. Un organismo electoral que lo que usted acaba de señalar y que lo dije hace unos minutos, no controla el gasto electoral, que está obligado a hacerlo, y que tampoco se pronuncia sobre temas sustantivos como aquello de renunciar o no a un cargo público por parte de determinadas candidaturas. Hay candidatos a nivel nacional que han optado por algunas circunstancias ser suplentes de una o de otra lista y que siguen laborando en las oficinas. No ha pasado nada. Nadie controla, nadie se preocupa, no se diga en otros espacios que ha generado el gran debate, el mismo hecho de que el presidente diga que no tiene que encargar a nadie el ejercicio del cargo, no solamente es un tema de debate, sino que es un tema en el cual el Consejo Nacional Electoral
no ha querido pronunciarse. A mí me preocupa, por lo tanto, que el Consejo Nacional Electoral esté supeditado a grandes intereses o tenga reservas y miedos para el cuidado del gasto electoral, por ejemplo. ¿Qué ha dicho sobre las campañas anticipadas? ¿Qué va a decir en momentos en que se generen grandes turbulencias al fragor de la campaña y de la proclamación de resultados? Han perdido toda probidad y lo mejor que puede ocurrir con el Consejo Nacional Electoral es que esta sea su última gestión y que se vayan a su casa. Creo que es la mejor noticia del proceso eleccionario. Gracias, licenciado Rodas, por habernos acompañado. Gracias a usted por la invitación. Buenos días. Declaraciones del historiador Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Organización Ciudadana de Contraloría Social.